Bueno, supongamos entonces que nos dan la función, vamos a llamarle g de x. Al final ustedes ya saben cómo nombrar funciones. Vamos a poner g de x es igual a 2x al cuadrado más x. Bueno, pongámosle más 2x. Y nos piden encontrar la derivada de esta función. Entonces voy a aplicar la misma fórmula que apliqué el día de ayer. Vamos a escribir por aquí. Entonces aquí, en realidad aquí es donde se pareciera que es difícil por el hecho de que ustedes tienen que acordarse de cómo desarrollar un producto notable. Que generalmente siempre se los digo, pero siempre se les olvida. Entonces, es necesario saber cómo desarrollar productos notables para poder hacer la derivada de la función a través de la fórmula. Entonces, la fórmula que teníamos ayer era la misma función evaluada en x más h menos la función original y todo eso dividido h. Entonces, apliquemos esta formulita para tratar de resolver eh, esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a evaluar la función en x más h, quiere decir, esta es toda mi función, esta de acá. Entonces, quiere decir que en todas las posiciones en donde esté la x, voy a colocar x más h. Eso sería lo primero. Entonces, vamos a ver acá. Tengo dos veces x, aquí en vez de la x, voy a colocar x más h. Tengo 2 por x más h al cuadrado más, otra vez aquí en vez de la x voy a poner x más h. Voy por esta parte todavía. Entonces, toda esta de acá es la función evaluada en x más h. Esta de acá. Esta es la función en x más h. Y a eso le voy a restar la función original, que es f de x. O sea que a eso le voy a restar 2x al cuadrado más 2x. Y todo eso lo vamos a dividir entre h. Ahí está. Entonces, pues aquí evidentemente ya no es solo una multiplicación. Aquí tengo una multiplicación, pero aquí antes de hacer la multiplicación tengo que hacer este producto. Viene la pregunta, ¿quién se acuerda de cómo desarrollar el producto notable? ¿Alguien que diga yo? ¿No? Este producto es el que quiero desarrollar. Si alguien tiene la respuesta, me la puede indicar. No. Bueno, antes de seguir, Marilyn, ¿usted está entrando otra vez? Sí, de la compu, señor. Ah, va, está bien, no tenga. Bueno, entonces desarrollemos esto pues aquí. Porfa, yo necesitaría que se les quede estos productos notables. Ustedes todo el año los hemos usado. Sería el primero al cuadrado, que es x cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, dos veces x por h
más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado. Ahí está. Eso sería el producto desarrollado, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y aquí, pues voy a seguir copiando. Y aquí puedo sacar esto del corchete, solo le voy a cambiar signo porque es una recta. Entonces el 2x cuadrado sale negativo y el 2x también. Y todo esto dividido h. Ahora sí puedo hacer las multiplicaciones. Este 2 va a multiplicar a los 3 elementos de adentro del paréntesis. Y este 2 también a estos dos. Entonces multipliquemos, sería en este caso 2 por x cuadrado serían 2x cuadrado. Dos por 2xh son 4xh. Dos por h cuadrado son 2h cuadrado. Este 2 multiplica estos también, sería 2 por x son 2x. Y 2 por h son 2h. Y copiamos lo que sigue. Y todo esto dividido h. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de arriba a ver qué puedo eliminar. Si se dan cuenta aquí, puedo anular varios elementos. Este 2x cuadrado positivo se va con este 2x cuadrado negativo. Este 2x también se va con este 2x. Y al final, ¿qué me queda? Solamente me quedaría 4xh más 2h cuadrado dividido h. Aquí puedo aplicar factorización, porque miren, pues al final dice que es el límite de cuando Señor, h tiende a 0. Ajá, díganme. ¿y el 2H? Ah, tiene razón, se me fue. Gracias. Lo agregamos también, hay que agregar más 2h. Muy bien, les decía, al final lo que, en este caso, en el ejemplo de ayer, no nos quedaron h porque todas se anularon. Pero aquí sí. Y como me están diciendo que es el límite cuando h tiende a 0, esto lo que quiere decir es que si yo evalúo algo en h, perdón, si me queda una h, esa h la tengo que evaluar en 0. Pero aquí resulta que no puedo todavía. ¿Por qué no puedo poner 0 en vez de la h? Porque si se dan cuenta, tengo a la h como denominador. Y si ustedes ponen 0 como denominador, esa función ya no existe, porque si ustedes dividen en su calculadora cualquier número entre ceros, eso no existe. Entonces tengo que hacer algo para poder eliminar esta h que está aquí abajo. Y aquí viene donde les decía, aquí tienen que aplicar factorización. Entonces aquí voy a factorizar esto. Voy a factorizarlo acá. A ver, saquemos factor común. El factor común en los números aquí es 2, porque todos son divisibles entre 2. ¿Y qué más se repiten los tres elementos? La letra H. Entonces mi factor común es 2H. Entonces, y aquí venía lo que hacíamos en funciones. ¿Por qué el número multiplico 2 para que me dé 4? Pues es 2. Ya tengo la H, que me falta solo la X.
a ver aquí. Ya tengo el mismo 2. Ya no lo escribo. Aquí tengo h y aquí tengo h al cuadrado. Como aquí tengo h al cuadrado, significa que solo me falta h a la 1. Y aquí, como ya tengo lo mismo, cuando ya teníamos lo mismo que se escribía. No. 1, muy bien. Ahí está. Entonces, aquí tengo factorizada la expresión de arriba. Y la voy a dividir entre h. Entonces, miren aquí ya logré lo que quería. Esta h de acá se va con esta h de acá. Y ya logré quitar el denominador. ¿Qué me va a quedar entonces? Esto voy a hacer una flecha. Solo me quedarían 2 por 2x más h más 1. Me queda esta expresión. Entonces aquí, voy a hacer aquí, disculpen el desorden, pero lo vamos a hacer aquí. Este 2 multiplica, sería el límite. Es esto. Cuando h tiende a 0, de esta expresión. Voy a multiplicar 2 por 2x son 4x más 2h más 2. Entonces aquí sí viene la parte donde les decía, todo aquello que tenga h se sustituye como 0. Entonces prácticamente voy a sustituir aquí. Me quedarían 4x más 2 por 0, porque en vez de la h colocamos 0, más 2. Entonces aquí evidentemente ese 2 por 0 se anula. Y mi respuesta final de la derivada de la función x es igual 4x más 2. Muy bien. Ahí llegamos al final de la derivada. Si se dan cuenta, esta derivada estuvo más larga. Entonces ahora vamos a hacer la misma derivada, pero a través de técnica. Entonces solo me avisan si ya terminaron de copiarla. Señor, Dígame, en hermano. este ejercicio siempre vamos a usar los productos notables. Sí, productos notables y factorización. Pero miren, pues, al final yo sería feliz y me encantaría pues que todos se acordaran de los productos notables y de la factorización. Pero como les digo, yo no resuelvo las derivadas así. Es porque me pide, ahí sí que el CNV enseñarla así y para que ustedes sepan también que existe esta forma. Pero en realidad yo solo derivo a través de técnica. Es mucho más fácil. Entonces, definitivamente yo a ustedes los voy a dejar que deriven de la manera que se les haga más fácil. Y ahorita les voy a enseñar la técnica y definitivamente yo sé que van a preferir eso. Pero si lo pueden hacer así, pues yo encantada. ¿Sí? Siempre traten de acordarse de productos notables porque sí se los digo por, por experiencia que eso lo van a usar mucho. Y lo van a usar mucho en la universidad y eso se los aseguro. Probablemente ahí sí les van a exigir haga la derivada por límite. Esto se llama derivada por límite. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso, es importante que lo sepan. Pero miremos ahorita por la técnica también, que vamos a llegar a lo mismo, vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces pasemos a la otra página. Para la técnica, pues hay un procedimiento sencillo. Vamos a poner aquí el procedimiento sencillo. Vamos a ver. Vamos a poner derivada por técnica.
Estoy tratando de ubicar la fórmula, pero bueno, supongamos que tenemos una función cualquiera, igual que la anterior. Una función vamos a ver de x a la n, donde n puede ser cualquier exponente. Entonces la derivada de esa función que es lo único que vamos a hacer, vamos a bajar el exponente, es decir, esta n pasa a multiplicar al número que esté abajo. Bajamos el exponente y al exponente que teníamos le vamos a restar 1. Solamente eso. Ya vamos a hacer un ejemplo con números, vamos a hacer el mismo. Solamente voy a aplicar. También otra cosa que tienen que saber, yo les voy a pasar un formulario de derivadas, pero para empezar con los ejemplos vamos a poner esto. La derivada de una constante, la C es constante. La derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Alguien sabe cuáles son las constantes? Constante es cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5 fracciones. La derivada de una fracción de cualquier número que no esté acompañado de letra siempre es 0. Y la derivada de una variable cuyo exponente sea 1, como es en el caso de x, esa derivada siempre va a ser 1. Ustedes tienen x a la 1, y les digo cuál es la derivada de x a la 1, es 1. Por ejemplo, si ustedes tuvieran t, la derivada de t a la 1 es 1. Entonces, básicamente tienen que conocer eso. Entonces, hagamos primero, antes de hacer el ejemplo que ya hice, vamos a hacer la derivada de 5x a la 3. A ver, f de x es igual a 5x a la 3. Entonces voy a derivar esto solamente aplicando esta fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula que debo hacer? Dice que la función derivada de x va a ser igual a lo siguiente. El exponente, miren, lo voy a bajar, o sea que este 3 baja y va a multiplicar con el número que tengo aquí, con el 5 en este caso. Y al exponente original, que es el 3, le voy a restar 1. Entonces hagamos esto, a ver qué nos da. Vamos a ver. Multiplicamos los coeficientes, 3 por 5 son 15. Y aquí, a 3 le quito 1, me quedan 2. Por lo tanto, la derivada de 5x a la 3 es 15x al cuadrado. Solamente eso. Vamos otro. Igual, si ayuda me dice. Vamos con g de x. G de x es igual a, pongámosle 8 x a la 4. Entonces derivemos, busquemos f' de x. Entonces van a bajar el exponente, este 4 baja a multiplicar con el 8.
Y al exponente 4 le van a restar 1. Por lo tanto, la derivada de la función g de x va a ser igual a 4 por 8 son 32. Va a ser igual a 32x a la 3. Ahí estamos. A ver, ¿se entiende este concepto? Pregunto. Sí. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, es relativamente sencillo. Vamos a hacer la misma que hicimos anteriormente. También es importante que sepan que, vamos a ver, la derivada de dos elementos que se suman, puede ser la derivada de cada uno, sumar la derivada de cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que hicimos, teníamos que f de x era igual a 2x cuadrado más 2x. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tengo dos elementos. Mi función consta de dos elementos, pero sencillamente voy a aplicar el mismo concepto a cada uno. Entonces, la derivada de esta función va a ser, y aquí voy a poner la otra notación, va a ser la derivada del primer elemento, que sería 2x al cuadrado, más la derivada del segundo elemento. O sea que más la derivada de 2x. Saquemos las derivadas de cada uno. Entonces aquí tendríamos que f' de x va a ser igual. ¿Cómo derivo esto? Pues aplicando lo mismo que acá. Este 2 baja a multiplicar con el 2 que ya estaba aquí. Y a este 2 de exponente le resto 1. A ver, vamos a hacer lo mismo con el otro. Aquí viene, vamos a hacerlo así, tal y como está aquí. ¿Qué exponente tiene la x aquí? 1. 1. O sea que prácticamente sería que este 1 pasa a multiplicar con el 2 y al final a este 1 le resto 1. Porque es lo que me está diciendo, que debo de restar 1 siempre. Entonces veamos, aquí nos queda 2 por 2 son 4. 4x, porque 2 menos 1 es 1, el 1 no es necesario ponerlo. Más 2 por x, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, aquí me quedaría 4x. Y aquí viene la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto es x a la 0? ¿Cuánto es cualquier elemento elevado a la 0? ¿A qué es igual? 0. No. Hay una 1. regla. Ajá. Todo elemento que esté elevado a la 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto, la respuesta a esta derivada sería que f' de x va a ser igual a 4x más 2. 4x más 2. Pregunto, ¿nos dio lo mismo que el anterior? Que la que hicimos por límite. Vamos a ver. Nos dio exactamente lo mismo. Miren, 4x más 2 y 4x más 2. Solamente que aquí lo hicimos por técnica. Ahora, aquí viene la observación. Si se dieron cuenta, la x
es x a la 1. ¿Y qué me está diciendo esta regla? Que la derivada de cualquier letra elevada a la 1 siempre va a ser 1, que es lo que llegamos aquí. Entonces aquí, sin haber hecho este paso, podríamos haber eliminado la x y solamente dejar el número 2. Entonces ustedes ya saben que, por ejemplo, si tuvieran, a ver, si ustedes les dijeran derivada de 6x, por ejemplo, ustedes ya no tienen necesidad de hacer estos pasos, porque ustedes saben que la derivada de x es 1, entonces simplemente la derivada de x va a ser 6. O sea que cuando la letra es a la 1, la derivada es simplemente quitar la letra. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, encuentren la derivada de 8x, ¿cuál sería la derivada de 8x entonces? 8. 8, exactamente, independientemente de la letra que sea. Porque al igual que en las funciones, por ejemplo, si yo estoy manejando la letra t, ya no voy a poner d de x, voy a poner d de t. La derivada de 4t, si se dan cuenta, t está elevado a la 1, por lo tanto va a ser solo 4. Esto aplica para cualquier letra. Entonces, siempre que se encuentren elementos así, con el exponente 1 en la letra, la derivada es simplemente el coeficiente. Bueno, ¿cuál está más sencillo?